¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí para hablar de la final de la UEFA Champions League, para hablar de la victoria por 5-0 del Paris Saint-Germain sobre el Inter de Milán. Estoy aquí, soy Víctor Miralles, estoy con mis compañeros Felipe Romero y David Picó. Muy buenas. Hola, encantadísimo de estar aquí contigo. Una tarde más, aunque sea la primera. Nunca es tarde. Bueno, básicamente pues venimos a charlar un poquito de lo que ha sido el partido, nuestras impresiones, de dar algunas de las claves de lo que creemos que ha sido esa para que se produzca esa victoria, esa goleada. Os quiero preguntar, primero de todo, bueno, si os esperabais alguno de vosotros que una final de la Champions pudiera acabar 5-0. Pues la verdad es que estábamos hablando entre nosotros también en la previa, ¿no? De un poco la porra que podía ser el partido y tal. Y la verdad que creo que también Felipe estaba un poco en mi dinámica de que creíamos que el PSG era bastante superior por lo que había demostrado. También yo creo que el Inter fue un poco espejismo contra el Barça en un poco el pase contra un equipo que defensivamente creo que no destacaba muchísimo. Sí que es verdad que bueno, que el Barça te exige mucho en defensa, pero creo que luego el Inter castigó muy fácil, ¿no? Los errores del Barça, yo creo que pasó un poco por ahí. Pero yo creo que el PSG era mucho más equipo que el Inter, se vio ya desde la primera parte. Y a partir de ahí, una vez que el Inter encajó el primero, yo creo que ya se cayó todo el plan. Y a partir de ahí creo que es un equipo que le cuesta mucho más levantar un partido. Sí, el dato era que se había adelantado, me parece, en esta Champions siempre en todos los partidos. Este era el primero en el que empezó por detrás del marcador y lo perdió. Dice David que se acabó el partido una vez metió el Inter. Yo creo que una vez le metieron el primero al Inter, yo creo que ni llegó ahí el partido. Ya se veía de primera en los primeros 10 minutos que dice a ver cuándo cae el gol del PSG. Y fue una superioridad bastante clara. Lo que ha dicho David también, en esas semifinales yo creo que el factor suerte, el factor Sommer, que sacó absolutamente todo en los dos partidos, entra dentro, el portero entra dentro del juego, pero no es normal lo que sacó el suizo en los dos partidos, sobre todo en la primera parte de la ida y en la segunda de la vuelta, y se plantó ahí en una final el Inter. Pero la superioridad del PSG, que ha ido de menos a más en esta Champions claramente en la temporada, ha llegado como un cohete y arrasó. Igual no esperaba a nadie un 5-0 porque es un resultado muy abultado, pero sí en la previa y en la porra que estábamos comentando, todos los resultados eran 3-0, 3-1, 4-0, o sea... Claro, una cosa es que podamos no esperarnos de pronto ver la final más abultada, la goleada más abultada de la historia de la final de Champions, pero otra es, yo personalmente me esperaba una final un poquito más cerrada, con un Inter que aguantara un poquito más. Yo sé que podía ser una especie de espejismo quizá lo del Barcelona por ese planteamiento un poco más suicida que llevó Flick al extremo, pero yo pensaba que el Inter iba a tener un planteamiento distinto, que iba a ser algo más conservador. Yo no sé vosotros qué creéis que tendría que haber hecho el Inter o si era completamente imposible competirle a este Paris Saint-Germain. Yo creo que es que un poco soy yo superado tanto por el partido como yo creo el ritmo, sobre todo del PSG. Sí. Es un centro del campo, Calhanoglu, Mkhitaryan, que yo creo que no están habituados a lo mejor al ritmo que impone el PSG, que tiene un centro del campo tan móvil, ¿no? Sobre todo con Vitinha, que yo creo que fue el que desarrolló un poco ese plan del Inter de Milán, y que a partir un poco de esas circulaciones, de la capacidad que tiene el PSG prácticamente con cada jugador para superar en conducciones y demás, yo creo que el entramado defensivo del Inter se veía superado, ¿no? Todo el rato pases entre líneas, no había posiciones muy fijas de los de arriba tampoco del PSG, se iban un poco cambiando entre ellos. Y yo creo que eso para un sistema de tres centrales en el que digamos que va todo un poco más en bloque y la idea es mucho más estructural, yo creo que se vio claramente superado y una vez que fueron cayendo los goles, yo creo que mentalmente también se vino abajo. El PSG aparte es un equipo que no te concede ni que te relajes ni baja el pie del acelerador conforme va metiendo goles. Y yo creo que al final, yo un poco en la cabeza le iba pensando eso al Inter de estamos haciendo historia, ¿no? Un poco para mal de la final con más goles de la historia. Una de las claves que es que no se vio a un bloque. Yo vi a un Inter que se hizo muy largo, que atacaba, pero cuando lo hacía el equipo se desagrupaba, y claro, en cuanto la perdía a la más mínima, eso, a los costados de Varela, al costado de Mkhitaryan, por ahí es por donde todo el rato el PSG tenía la capacidad de entrar ya fuera con los laterales, con los extremos,
o eso, la capacidad esa de Vitinha de dividir completamente al centro del campo del Inter. Yo no sé, Felipe, o sea, ¿tú crees que habría tenido forma si el Inter hubiera sido un equipo más compacto? Porque al final el Inter de Milán es un equipo que aguanta sin encajar un gol, creo que es 7 de los primeros 8 partidos de la Champions League. Quiero decir, es verdad que es un equipo que ha ido de más a menos, también en Italia y por eso ha acabado perdiendo la Serie A, pero aún así es un equipo que tenía esa capacidad, era capaz de encerrarse en un bloque bajo y a partir de ahí poder competir, porque por ejemplo lo hace contra el Bayern por momentos, aguanta y consigue salir las 2 veces que contragolpea, mete. Yo esperaba más eso del Inter que un planteamiento igualmente de salir tan a tumba abierta, porque al final lo que les ha pasado es que se lo han merendado muy fácil. Sí, lo que dices, se le ha hecho un poco larga la temporada al Inter, muy larga, ha sobrado 1 mes y medio de competición. El Inter de Milán, además, es que pierde 2 finales en 3 años y si miras el 11 de hace 2 años, sí, es casi idéntico. Es casi idéntico, e incluso algo mejor en algunas partes, por ejemplo, el caso del pivote, de que entonces estaba Brozovic, que por lo menos era un futbolista que entonces estaba en un buen momento. Sí, lo sé, veterano, pero físicamente te daba más cositas. Que claro, ahora mismo no tiene ni un solo mediocentro de contención físico que pueda jugar ahí y contener en partidos así de abiertos. Y luego encima, si sales así con, digamos, 3 que le gustan más el toque más que la contención, no se les vio en ningún momento. O sea, la salida del balón del Inter la primera media hora era balón al central y el central la perdía. Da igual dónde darle al pase, si buscaba largo a Lautaro o a Turán la perdía, si buscaba en corto la perdía en zona peligrosísima, se quedaban 4 para 4, 3 para 3. Y no dio sensación en ningún momento del Inter de poder plantarle cara con ningún plan. O sea, Inzaghi ya estaba desesperado con el 1-0 y ya con el 2 te iba, estaba desesperado la banda porque dice, es que no hay manera de que ni que podamos intentar darle la vuelta a esto. Tuvo una acción Turán en un cabezazo, me parece, antes del descanso, que casi entra, pero más allá de eso no generó ningún tipo de problema. Y lo que te decía antes, el nivel tan malo de algunos jugadores, especialmente... ha quedado muy señalado Di Marco. Di Marco, sí. La final que hizo es absolutamente pésima. O sea, ya en la semifinal se le vieron las costuras bastante. Estaba ante Lamine Yamal, lógicamente, claro, pero se le vieron mucho las costuras. Podía tener la excusa, entonces. ¿El qué? Que podía tener la excusa con la Yamal, pero... Y ayer tuvo a Doué también, es verdad, pero el 1-0, el 80% de la culpa, o el 90%, se lo puede apuntar perfectamente Di Marco. En el 2-0 vuelve a salir en la foto. Son fallos individuales, jugadores que no están ni cerca de su mejor nivel, y si a eso le sunes un plan de partido ante un rival bastante superior a ti, pues acabas con una goleada. Y de lo malo a lo bueno, al PSG, al proyecto de Luis Enrique, a todo lo que ha construido en 2 temporadas apenas, es verdad que se habla mucho del tema de Mbappé, de que ahora es un equipo más colectivo, más coral, que defiende más en bloque. Yo no sé si puede haber tantísima diferencia, porque al final estamos hablando de perder a Mbappé, que no dejan de ser más de 40 goles por temporada, y no deja de ser uno de los mejores futbolistas del mundo, pero ¿se puede decir que le ha hecho bien perder a Mbappé al PSG al final, o eso sería ser ventaja? A ver, yo creo que la única duda que había con la salida de Mbappé es si el PSG era capaz de suplir todo lo que te genera Mbappé en cuanto a goles, ¿no? Yo creo que era la principal duda, que de hecho durante momentos de la temporada el PSG la ha pasado mal porque no tenía puntería, llegaba muchísimo. Recuerdo sobre todo los primeros partidos del PSG en Champions, que veíamos aquí, ¿no? El XG súper alto, pero no conseguía transformar. Contra el Atlético de Madrid, 1-2, que le metió un baño y no metía ni una. No conseguía transformar, ¿no? Un poco eso. Y de repente Dembélé pues, se ha convertido en un futbolista que aspira a ser el Balón de Oro. Sí. En cuanto a números también, luego Kvaratskhelia creo que también ha dado un paso adelante en cuanto a números. Doué pues ya es un jugador prácticamente total, yo creo. Y luego de vez en cuando pues te asoma un Fabián, te asoma otros jugadores de segunda línea que también aportan. Y yo creo que hace que el PSG sea un super equipo, porque el otro día se viralizó, de hecho, el vídeo de Dembélé presionando, ¿no? Sí. Que le enfocaba la cámara y se le veía que estaba súper obsesionado, ¿no? Con eso de la presión. Y en el documental de Luis Enrique comentó que bueno, que es verdad que perdía un jugador muy importante, que prefería tenerlo,
pero por otra parte yo creo que él sabía que su equipo podía jugar mejor porque digamos que tenía jugadores que son más fáciles de amoldar a lo mejor a lo que él quiere, obviando, o sea, sin obviar que ha pasado algunos meses complicados, sobre todo con Dembélé, que lo tuvo apartado, seguramente porque quería meterle un poco en vereda de lo que ahora es Dembélé y que a lo mejor en esos meses no era, ¿no? Yo creo que el PSG, como prácticamente cualquier equipo, ha tenido esos meses de duda un poco en cuanto a goles, en cuanto a lo que quería Luis Enrique y el equipo no le daba, y una vez que ha conseguido aunar todas esas cosas que él pensaba que era lo que necesitaba para ser un equipo capaz de ser campeón de Europa, que ahora es, pues yo creo que estamos hablando de pues lo que hablábamos a lo mejor del City hace un año, 2 años, sí, que tenía prácticamente todo lo que veías tú en un equipo campeón, pues yo creo que el PSG ahora lo tiene. Estamos hablando del campeón con más derrotas en la historia de la Champions, y eso habla mucho de cómo ha crecido este equipo, claro, que pasa de estar las primeras jornadas hasta que pierde con el Bayern de Múnich sin ganar, y luego a partir de ahí se recupera ganando al Salzburgo, ganando al Manchester City, que además es un partido en el que es crítico porque va 0-2 al descanso, y a partir de ahí remonta y empieza a crecer el equipo una barbaridad. Y es verdad, hay una cosa que se habla mucho de esa correlidad y de que es un equipo un poco más terrenal y un poco menos de superestrella. Es verdad que no deja de ser el Paris Saint-Germain, que es un equipo que es capaz de fichar por 70 millones a Kvaratskhelia en enero. Sí, bueno, el año pasado fue, de toda la etapa de Qatar, el año pasado, que es el premio de Luis Enrique, es el verano que más gastan de siempre. Claro. O sea, no estamos hablando que no fichan. El hecho de que haya menos egos no quita que el PSG ha seguido siendo capaz de fichar como siempre. Lo que la diferencia está en la mesura, en la cabeza, en que han abandonado el proyecto de viejas glorias o el proyecto de gente que quizás estaba no en el ocaso de su carrera, porque en ese momento todos pensábamos que todavía Messi, que todavía Sergio Ramos, que todavía Wijnaldum, que todavía ese tipo de futbolista todavía tenía algo más que dar a nivel de superélite europea. Evidentemente le ha venido muy bien el cambiar, el buscar a gente más joven, gente con más hambre, pero no se nos olvida al final que eso, que estamos hablando de un club que viene de hacer récord de gasto, que viene de gastarse 100 millones en Colombo y para que este año no esté ni siquiera en la plantilla, que puede coger y fichar a Kvaratskhelia en enero por 70 millones de euros. Hay que ver las cosas también con un poco de perspectiva y no quedarse solo en él, ya no hay ego, ya es un equipo de autor, ya es... Sí, pero bueno, hay que ver que no deja de ser que precisamente las 2 finales del Inter de Milán las ha perdido contra 2 equipos del fútbol... Petrodólar. Del petrodólar, efectivamente. Y vamos entrando en más nombres propios. Entramos en el de Gianluigi Donnarumma, porque es verdad que la final no comparece porque no tiene ni que hacerlo, pero el torneo de Donnarumma es extraordinario. Veníamos hablando del duelo de porteros, de Sommer, de la semifinal increíble que había hecho contra el Barça, pero el torneo de Donnarumma también hay que tenerlo muy en cuenta porque venimos del Donnarumma aquel, de los líos con Benzema, de errores de bulto que hemos visto, pero luego cuando llega la hora de la verdad en esta Champions se ha reivindicado y mucho con aquella fase, con aquellos penaltis contra el Liverpool. Sí, el partido en general. Totalmente. Con el Arsenal, es decir, hace un gran torneo, por suerte para él, llega a esta final y no tiene ni que aparecer. Pero creo que merece la pena mencionarlo por eso, por esa reivindicación de un portero que en los últimos años había perdido algo de esa imagen y de ese caché que tenía, sobre todo desde la Eurocopa y por su papel en el Milán. Sale jovencísimo, con 16 años. Había perdido un poco la confianza, creo yo, ¿no? En sí mismo, pero o sea, las condiciones las ha tenido siempre. Era un portero, no sé si mide 2 metros, ¿no? O si no mide lo ronda. Es rápido, ágil bajo palos. A lo mejor su punto débil quizás sea los balones aéreos, salir por arriba, que es donde un poco más flojea. Pero es lo que dices, ya en esa Eurocopa 2021 ya se vio lo que debía o lo que podía ser Donnarumma a nivel élite, y esta Champions que gana con el PSG es la de su consagración. Ha tenido actuaciones
épica. O sea, el partido que hace lo gana él. O sea, no me acuerdo que metió el gol del PSG, si fue Dembélé, el 0-1, pero ese partido lo gana él, lo saca absolutamente todo y luego le da el pase en los penaltis. Luego en cuartos de final también contra el Aston Villa en la vuelta, que está sufriendo muchísimo el PSG y está ahí al borde de la eliminación, vuelve a sacar la cara por el equipo. Ante el Arsenal también cuajó una muy buena actuación. Es un portero que cuando tenía 17 años debutando con el Milan, sabía, todo el mundo decía, este va a ser de los grandes, este va a ser un portero élite, este va a ser de los mejores del mundo. Le ha costado alcanzar ese nivel con cierta estabilidad, había tenido ramalazos y chispazos de lo que podía llegar a ser, le ha costado, y Luis Enrique también, a lo mejor mentalmente, cómo trabaja él al equipo y a sus jugadores, ha sabido sacar esa mejor versión de Donnarumma que sinceramente no hay a lo mejor 2 o 3 porteros que le puedan disputar, digamos, pues tú me dices 4 porteros mejores del mundo, Donnarumma y 2 o 3 más en su mejor momento. Courtois, evidentemente. Courtois además Courtois habla mucho de lo que es el Madrid en esta Champions, el portero que más paradas ha hecho en todas las Champions, que más goles ha salvado. Pero al margen de Courtois, Donnarumma, Sommer son los 3 porteros de esta Champions. Podríamos meter a lo mejor a David Raya, ¿no? Que ha tenido buenas paradas. Pero es verdad que tampoco ha sido una Champions de mucho portero, ¿no? Sí. Destacable. Pero yo el tema de Donnarumma es que yo creo que es un poco la tónica del PSG, ¿no? Yo creo que en todas las líneas ha tenido regularidad. Donnarumma sí que es verdad que con Italia yo creo que sí que había dejado a lo mejor más actuaciones de mérito y que con el PSG le estaba costando trasladarlo, sobre todo estos últimos años. Y al final es que no deja de ser un portero que, como dice Felipe, tiene las condiciones, pero que también tiene muchísima experiencia. Desde los 17, 18 años está jugando en la élite. 12 años jugando por lo menos 10 claro, o algo así. Era cuestión de tiempo, yo creo, porque nadie duda de las condiciones que tiene. Yo creo que era una cosa mucho más mental que otra cosa. Y yo creo que también esos partidos en los que el PSG sufrió antes de llegar a la final le han reforzado mentalmente. Contra el Liverpool, le recuerdo una exhibición, contra el Aston Villa, no, a lo mejor no en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a importancia, en un partido en el que se le estaba complicando y que veía que la eliminatoria se te podía variar. Y en semifinales con el Arsenal igual, en el Emirates salvo 1 o 2 que al final en una semifinal te meten un gol y te cambian completamente y estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa. Entonces yo creo un poco eso, que es también la confirmación de que el PSG es un equipo súper fiable en todas las líneas y que sin participar prácticamente en la final, pues ha sido un portero que yo creo que ha marcado la diferencia para que el PSG haya sido campeón de Europa. Y de Donnarumma a Luis Enrique, creo que merece la pena hacer un inciso. También un poco de reivindicación de él por todo lo que mediáticamente había tenido que soportar durante su etapa de la selección española. Es verdad, el Mundial de España en el que él sale, pues es muy malo, tremendamente malo, pero aún así creo que se merecía reivindicarse a él como entrenador en la élite mundial, ya no solo por la selección, sino porque parece que también se había borrado un poco el recuerdo de Luis Enrique en el Barça, porque al final todo ese mérito se le achaca, cierta lógica, es normal, a la MSN y a 3 tíos que cada uno te podía generar 60 goles. Pero al final consigue pasar de eso, de un Barça, del Barça de la MSN a hoy día ganar su segunda Champions League como entrenador con un equipo que, ya hemos dicho antes, que sí que tiene potencial económico, pero que es otro tipo de futbolista el que tiene y que tiene muchísimo mérito a nivel táctico y a nivel de trabajo el hacer un equipo tan bien compensado, un equipo que sabe defender, que maneja muy bien las situaciones del partido, que aprovecha muy bien esa velocidad arriba, que también tiene un buen juego posicional. Ahí hay que alabar muchísimo a Luis Enrique, a su trabajo, tanto táctico como mental con los jugadores, y felicitarle por eso, por reivindicarse y por hacer ver que ya no es solo el entrenador de la MSN, sino que es mucho más. Sí, esta Copa Europa y este triplete, en similitud a lo que hizo el Barça, este es mucho más autor del equipo suyo. Ese Barça que dices de 2015, es que la MSN lo eclipsaba todo. Claro. Es verdad que Luis Enrique coge ese Barça después de un año muy malo con el Tata Martino, que le imprime, digamos, un poco un juego más vertical, después de eso, de 2 años anteriores en el que el Barça... El tiki-taka llevado al extremo, digamos, mucho toque, pero sin concretar.
Pero es cierto que ese Barcelona del MSN al final dejaba mucha libertad a que decidieran los de arriba, que el balón les llegase a ellos y que ellos inventasen. Este PSG es un equipo tácticamente para mí mucho más trabajado, con movimientos más entrenados, que lógicamente luego tienes jugadores como Doué, Kvaratskhelia y además, que te pueden hacer una jugada de un chispazo individual que le dé, pero es un equipo que sus acciones de ataque, sus acciones de presión, sus acciones defensivas están muy trabajadas y tienen el sello de ese Luis Enrique, que como digo yo, se ratifica, ¿no? No hacía falta ratificarse un entrenador que ha sido campeón de Europa, claro, pero es como... Es una reivindicación de reivindicarse, soy yo, correcto. No son solo ellos, soy yo. David, tú has sido muy siempre de la luchoneta. Tú has estado arriba siempre. Incluso con Rodri de central, ¿eh? Incluso con Rodri de central. Yo creo que se le ha como que retrocedió varios pasos, ¿no? con el Mundial ese que recordamos, y que es verdad que yo creo que se equivoca en ciertas cosas que hace, pero yo creo que sí que se le ha dado palos de más. Yo creo que ha demostrado que es un entrenador top del mundo, que cada equipo prácticamente que coge, sobre todo más que consiga ganar o no, yo creo que se ve que están muy, lo que ha dicho Felipe, que se trabaja los equipos individualmente. Yo creo que mejora a todos los futbolistas, lo mismo con la selección española, con muchos de ellos. Recuerdo con Eric García, ¿no? Que prácticamente nadie apostaba por él, y recuerdo en semifinales de la Liga de Naciones, o la final no recuerdo, con Mbappé, pues Eric García parecía que era otro jugador, sí, la final. Y yo creo que con el PSG pasa un poco parecido, porque es verdad que ahora, claro, ahora han ganado, ahora todos son muy buenos, Vitinha es buenísimo, Doué es una estrella, pero es verdad que cuando Luis Enrique empieza el proyecto, para empezar, llegas con el punto de partida de que si no ganas la Champions no se va a valorar absolutamente nada de lo que hagas en Francia, porque tienes la obligación de ganar todo, porque si no es una decepción. Con lo cual el único mérito que vas a tener es ganar la Champions. Y luego lo hace con jugadores que yo creo que tampoco es que eran o no estaban tan contrastados, ¿no? Porque hablamos de Fabián, Vitinha y Joao Neves, que hace 2 años, pues Fabián antes de la Eurocopa, pues sí, era un gran jugador, pero yo creo que no se le tenía en tan estima como se le puede tener ahora. Joao Neves sí, pintaba muy bien en el Benfica, pero no había salido de la Liga Portuguesa, no lo habíamos visto en un escenario de Champions. Y Vitinha a lo mejor sí que era un poco más el que era un poco más seguro, pero yo creo que aún así lo ha mejorado todavía más. Con William Pacho lo vemos en el centro de la defensa, yo creo que también es un jugador que no tenía experiencia prácticamente en Europa a nivel de élite, y creo que ha demostrado que un poco con la guía de Luis Enrique pues es un centralazo. Y los de arriba que ya eran buenos, pero los ha encauzado, ¿no? Un poco a su idea. Y yo creo que más allá de lo que es Luis Enrique como entrenador tácticamente, yo creo que es un entrenador que es capaz de convencer a los jugadores de, aunque sean medianamente ya estrellas, ¿no? Como el caso de Kvaratskhelia o Dembélé, que encuentren la forma de ayudar al equipo más allá de lo que puedan desequilibrar individualmente. Es un espectáculo. Además es uno de esos jugadores que yo que menos a más a lo largo de la temporada, porque Barcola era indiscutible en el 11 a principio de temporada. Es verdad que Barcola, por ejemplo, y Zaire Emery el año pasado a lo mejor eran 2 de las promesas que mejor pintaban en el PSG, y este año como que se han visto un poco en segundo plano. Sí, de hecho Barcola hasta enero era el titular indiscutible, claro, y la se ha revertido. Sí. Pero aún así, Dembélé pasa a ser el punta, por llamarlo de alguna manera, y luego es Doué el que le quita el puesto por completo en estos últimos 2-3 meses de temporada. Hay una jugada que hace que no mete, que la tira al palo corto, que es de fútbol sala, que la falla, pero es una auténtica locura la pisada, el baile que le mete a Chervi, ¿no? Es una locura, yo me quedé flipado. Yo pensé que había metido, y estaba celebrando el gol, pensaba que lo había metido, digo, madre mía, jugada de FIFA Street, vamos. Y ya por terminar brevemente, vamos a tener mucho tiempo todavía para hablarlo, pero es verdad que después de la final de Champions que hace, de la Champions que hace, de la temporada que hace, Ousmane Dembélé ya entra sí o sí en ese grupo de candidatos al Balón de Oro. Evidentemente, habrá campaña de cada uno la hará, el que por Lamine Yamal, el madridista que la hará por Dembélé para que no lo gane Lamine Yamal. Al final, o Rafinha, hay muchos nombres ahora mismo encima de la mesa, no hay ninguno claro. Puede que hace un par de meses
Pudiera ser Salah quizá por la temporada que está haciendo con el Liverpool, pero como cae en octavos, además desaparece en ese momento de la temporada. Podemos hablar de Rafinha por sus números brutales, pero luego también hay quien dice, no, pero es que aunque no tenga esos mismos números, Lamine Yamal se merece también estar en la cuenta. Pues ahora yo creo que Dembélé creo que merece estar, no sé vosotros cómo lo veis. Yo creo que, a ver, va a depender mucho también de las dos competiciones, digamos, que quedan, ¿no? De Liga de Naciones y Mundial de Clubes, pero yo creo que el que el PSG haya ganado la Champions y, digamos, que la importancia que ha tenido Dembélé a lo largo de las eliminatorias, yo creo que ha ganado muchos puntos Dembélé para poder ganarlo. Yo creo que a día de hoy es Lamine Yamal Dembélé, salvo que haya algo excepcional en Liga de Naciones, Mundial de Clubes. Sí. Además que el tema de Lamine es que solo lo puede, digamos, ganar, entre comillas, en la Liga de Naciones porque no juega el Mundial. Y Dembélé, por ejemplo, sí que tiene esas dos balas. Entonces, bueno, yo creo que no está decidido, ni mucho menos creo que se va a decidir en esos dos torneos, pero sí que creo que igual que antes de la final, creo que Lamine podía estar un poco por encima, a lo mejor en cuanto a influencia, no a nivel de números, pero sí en cuanto a influencia. Pero yo creo que sí que le ha comido un poco la tostada a Dembélé con el título. Sí, como dice David, yo creo que va a estar en esos dos torneos. Sobre todo que Dembélé es la estrella de un equipo que no tiene estrella. O sea, Dembélé es la estrella de un PSG, es el referente, pero no es el PSG de Dembélé. No es como... Hay mucha gente. Sí, el Barça también ha estado muy coral, pero si tú dices Barça, dices el Barça de Lamine. O fíjate, habiendo generado Rafinha más de 50 goles. Correcto. Es una barbaridad. Pero el pozo que te queda es el Barça de Lamine o el Madrid de Mbappé. A Mbappé yo no lo descarto porque si ahora gana la Nations con Francia y se infla goles en el Mundial, va a llegar el tío con la Nations, con el Mundial y con la bota de oro bajo el brazo. Y pues va a competir. Dembélé 3/4 de lo mismo. Yo creo que Lamine va a tener la bala de la Nations y la gana. Es un paso muy en serio adelante porque es un cara a cara. Y porque eliminaría a Francia. Es un cara a cara. Dice, te lo he ganado yo a ti en el campo. Pero eso está muy abierto y claro, por números y por influencia, Dembélé, ¿quién lo iba a decir esto de Dembélé hace 2-3 años? Dembélé lo merece, pero eso lo merece, va a estar entre Dembélé, Mbappé y Lamine, y en estos dos torneos de verano es lo que va a tener la última palabra. Bueno, pues Felipe, David, muchas gracias. Hasta aquí este vídeo de hoy, hablando de la final de la Champions League, de la victoria del Balón de Oro, de muchos nombres propios y de muchas cosas que os seguimos contando cada día en Bisoccer. Al vídeo, pues darle like, suscribiros y darnos mucho cariño. Muchas gracias y hasta la próxima. Bisoccer, let's go.